a continuar, vamos a orar para presentarle este tiempo a nuestro Padre Celestial y que sea Él hablándonos en esta mañana. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y primero que todo te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras inequidades, Padre Santo. Y Padre, y también te pedimos, Señor, que en esta mañana seas tú hablándonos, Señor. Sea tu palabra, Padre, que sea viva y eficaz, que sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría, Padre. Que seas tú alimentándonos, Señor, porque queremos ser cambiados, transformados y guiados por ti, Padre. Para dirigirnos, Señor, por tus caminos, para guiarnos por tus enseñanzas, Padre. Para estar listos y preparados para ti, para estar listos y preparados para la venida del Señor Jesucristo, Padre. Ese Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros en la cruz y ahora nos ha redimido y nos ha dado entrada a esos lugares celestiales, Padre, que tienes para nosotros. Y te agradecemos, Señor, y por eso queremos cambiar. Y por eso estamos en este lugar, para ser transformados y guiados por tu santa palabra. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Amén. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5. O 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Amén. Acuerdemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén, amén. Entonces en estos dos versículos encontramos varias cosas muy importantes. Y una de esas, y una verdad muy fundamental es que dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Eso es algo fundamental. Lo que es nacido de Dios, el que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de nuevo, todo el que realmente es creyente en el Señor Jesucristo, ¿sí? Todo aquel que ha sido regenerado, todo aquel que ha sido transformado, que ha sido quitado ese corazón duro, corazón de piedra, como dice la palabra de Dios, y se le ha dado un corazón de carne, ¿verdad? Todo aquel que tiene ese nuevo corazón, todo aquel que el Señor le ha dado su Santo Espíritu. Amén. Todo aquel que ha nacido del Espíritu por una obra sobrenatural de Dios, ¿sí? En resumen, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. ¿Sí? La segunda verdad fundamental que vemos aquí en esta doctrina está basada, o sea, dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la que nos da la victoria, nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque realmente nosotros no somos los victoriosos. El victorioso es el Señor Jesucristo. Y por Él es que somos nosotros victoriosos. O sea, Él fue el que venció el mundo, Él fue el que venció la muerte, Él fue el que venció tantas cosas por nosotros. Nosotros no hemos vencido el mundo, ¿sí? Nosotros simplemente tenemos fe en el vencedor. Tenemos fe en el Señor Jesucristo. Amén. Y es como el que apuesta en un partido, ¿verdad? Pues no es que apostemos, ¿no? Pero es el ejemplo, ¿sí? Entonces el que apuesta en esos partidos de fútbol y gana el equipo por el que apostó, pues ha ganado él, ¿verdad? Pero no ganó él por sus propios méritos, sino por los méritos del equipo del fútbol que ganó el partido, ¿sí? Ese es el sentido y la victoria que nosotros tenemos, ¿sí? El sentido en que nuestra victoria
en realidad no son por nuestros méritos, no son por lo que nosotros hayamos hecho, sino es por lo que hizo ya Jesucristo en la cruz. Amén. Nosotros somos vencedores, victoriosos, pero no por lo que hayamos ganado el partido, sino por la batalla que ganó ya el Señor Jesucristo. Amén. Por la obra que ya hizo el Señor Jesucristo. Nosotros no hemos vencido la muerte, pero Cristo ya la venció. Nosotros no hemos vencido el pecado, pero Cristo ya lo venció. Nosotros no hemos vencido a Satanás, pero Cristo ya lo venció. Amén. Nosotros no hemos vencido las tinieblas, pero el Señor Jesucristo sí. Amén. Por eso es que nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces recordemos en 1 Juan 5:1 que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pero en sí es la primera parte que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y ahora leemos en el versículo 4, dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y ahí la clave: creer en el Señor Jesucristo. Amén. Y ahí la clave de la victoria, y ahí la clave de vencer el mundo. ¿Sí? Jesucristo es el Hijo de Dios y vino a esta tierra para dar su vida por nosotros. Eso es lo que debemos creer. ¿Sí? Que Él en esa cruz hizo con esa obra nos redimió, con esa obra pagó por nuestros pecados, pagó el precio que nosotros debíamos pagar para ser perdonados. Él lo pagó. Él pagó todo por nosotros, dio su vida hasta su última sangre que derramó en esa cruz, la dio por nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Y esa es nuestra victoria. La victoria está en el Señor Jesucristo, que ahora nos ha hecho hijos de Dios. Y como hijos somos nacidos de Dios. Amén. Entonces, si vemos a la luz de la palabra, el mundo no es nacido de Dios. ¿Sí? Todas las personas no son hijos de Dios. Es algo muy claro que debemos tener, porque a veces dicen no, que todas las personas son hijos de Dios. En realidad no. En realidad no, y lo dice la palabra. Porque ¿qué pasa? Todos somos creados de Dios y creados a la imagen y semejanza de Dios. Todos somos criaturas de Dios. ¿Sí? Pero solo el que cree en el Señor Jesucristo es hecho hijo de Dios. Amén. Y el Hijo de Dios es el que cree en el Señor Jesucristo por la fe que pone en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos al libro de San Juan capítulo 1, versículo 12. San Juan 1, 12. San Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Esa es nuestra victoria. Amén. Entonces, toda la creación es creación de Dios, eso sí. Y todo el ser humano es creado a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, a la imagen y semejanza de Dios. Y eso sí cabe notar que es el pecado el que se ha encargado de transformar, de dañar, de destrozar eso maravilloso que hizo Dios en la humanidad, ¿verdad? Esa imagen de Dios se ha visto destruida por la misma humanidad, por el mismo pecado, por lo mismo que pasa. ¿Sí? Todo el ser humano ha tenido la oportunidad se me fue la palabra, la oportunidad de creer en el Señor Jesús, la oportunidad de creer en Dios, pero no todos han creído, no todos lo han hecho por el amor al pecado realmente de eso. Pero como todos somos creación de Dios,
Todo ser humano debe ser tratado con dignidad también, ¿sí? Con honra, con respeto. No debemos humillar a las personas, no debemos maltratar a las personas. No porque seamos hijos de Dios somos más que los demás, no. Ante Dios realmente todos somos iguales, con la diferencia de que los que creemos en el Señor Jesucristo tenemos de entrada a su trono, tenemos de entrada a su reino, tenemos de entrada a esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Amén. Somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces debemos amar la creación, ¿sí? No solamente a las personas. También este mundo fue creado por Él. Los animales, los árboles, toda la naturaleza. ¿Sí? Y también tenemos la responsabilidad de ayudar a cuidar la creación de Dios. Es más, debemos empezar por reciclar. Algo tan sencillo que normalmente no lo hacemos. Normalmente en la casa hay una caneca y allá metemos todo. Incluso lo decía la pastora Milena hace algunos días, habló también del tema. Y decía que tenemos la responsabilidad de reciclar, separar lo que se puede reutilizar, plástico, papel, botellas, vidrio, a un lado y tener los otros elementos que realmente no se van a poder reutilizar en otra parte, ¿verdad? Incluso hay unas normas por ahí de eso que siempre se pueden saber, se pueden buscar, pero el hecho es de aportar un granito de arena, ¿sí? De aportarle algo a la naturaleza, con el solo hecho de que uno va por la calle, se come un dulce y la gente ¿qué hace? Al piso. Acabó las papas y le debemos enseñar a los hijos, porque si vemos la mayoría de los niños que van por la calle, ellos son los que van botando todo por ahí, acaban el paquete de papas y se toman el yogur y lo botan por ahí. Y eso debe cambiar. O sea, debemos de empezar por algo tan sencillo, o algo también que la sacada de la basura es a las 6 de la tarde. Nosotros debemos dar ejemplo, ¿sí? ¿No? Que a las 3 de la tarde o que me voy por la mañana y la saco de una vez, entonces ahí se forma el desorden, ¿sí? Entonces nosotros también debemos apoyar esa parte, tenemos esa responsabilidad, no por las personas que recogen la basura, no por eso, sino por la creación de Dios, por amor a Dios, por el Dios que creó todo. Sí, es que debemos buscar la conservación de las cosas. ¿Sí? En conclusión, los seres humanos son creación de Dios, hechos a imagen y semejanza, ¿sí? Pero solo los que han nacido de nuevo, ¿sí? Los que han nacido de Dios, que tienen su fe puesta en el Señor Jesucristo, puesta en Él como Señor y Salvador, solo a ellos se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y eso trae responsabilidad. Amén. Entonces aquí tenemos esa gran noticia. Hemos vencido al mundo porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y eso sí cabe aclarar que decimos mundo y realmente no es a la sociedad, no es a este mundo físico, ¿sí? No es literal la tierra, no significa que tengamos una guerra también contra las personas que habitan esta tierra, que no creen en Jesús. No, no es todo eso, no es contra los no creyentes. No significa eso, realmente el mundo es el sistema. Vamos a ver Primera de Juan nuevamente, pero en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan 2. Al 17. Amén. Dice, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Ahí lo hablamos muy claro. Entonces, cuando hablamos del mundo, de ese mundanismo, ¿sí? Todo ese sistema de valores y principios mundanos que van en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, todo ese sistema que ama y abraza el pecado, ¿sí? Ese sistema que rechaza a Dios, que odia a Dios, ese sistema que le da la espalda a las leyes y a los mandamientos de Dios, ¿sí? Ese es el mundo, eso es lo que hemos vencido nosotros al ser nacidos de Dios. Amén. ¿Qué es eso? Dice en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, los deseos de la carne, o sea, tenemos en nuestra vida tres tentaciones fundamentales, por decirlo así. Y la principal con la que más debemos luchar es la tentación de nuestra propia carne. O sea, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Y debemos entenderlo. ¿Por qué somos nuestro peor enemigo? Porque digamos que a la carne le gustan las cosas, ¿no? Entonces, como el vicio. El que se acostumbra a un vicio, por ejemplo el cigarrillo, realmente es del cuerpo, porque físicamente la nicotina hace un efecto en las personas, o la cafeína, o las sustancias de ahí para arriba, ¿no? La marihuana, la cocaína, el perico, todas esas sustancias tienen un efecto en las personas. Pasa, hermana. ¿Cuál otra tienen por ahí? El perico. Ah, el perico, sí. El cafecito. Entonces, habla de todo eso que hace un efecto en las personas y es en esta carne, y eso le agrada a la carne, y si no le agradara a las personas, si no le agradara a la carne, pues no tendría ningún sentido consumirla, ¿verdad? Pero entonces es ahí que el principal enemigo somos nosotros mismos, porque hay cosas, sensaciones, cosas que le gustan a la carne, ¿sí? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso no proviene del Padre, no proviene de Dios, y si no proviene de Él, pues no le agrada a Él, ¿verdad? Son cosas que hay en este mundo, son cosas de parte de ese sistema que se ha creado para desviar a la humanidad realmente del camino de Dios, desviarnos del camino que Él tiene para nosotros, que es el Señor Jesucristo. Y ese camino que es del Señor Jesucristo es el que nos dirige a la vida eterna. Amén. Eso quiere decir que ya no estamos atados nosotros al pecado. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de ese sistema. Que sí, que en algún momento fuimos parte del sistema, sí. Que sí, que tal vez en algún momento resbalamos y caemos en algún pecado, en alguna situación, pero no somos fabricantes del pecado, no somos practicantes del pecado. Y recuerden que la práctica del pecado es el que continuamente está cometiendo el mismo pecado, como el que practica algún deporte, ¿verdad? Ya no somos esclavos de ese sistema que va en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo venció, ¿no? Y si leemos nuevamente el versículo 4 y 5 del capítulo 5, al mismo en primera de Juan, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Esa es la única persona que puede vencer el mundo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, los que creemos hemos vencido al mundo, no por nuestro propio mérito, vuelvo y lo reitero, sino por el mérito del Señor Jesús. Entonces, vencer al mundo, vencer al mundanismo. Nuestra fe en Jesucristo nos ha hecho libres del pecado. Amén. Libres del mundanismo, libres de las tinieblas. Y esa es la mayor victoria que tenemos nosotros, es ser libres del pecado. Amén. Saber que mediante la fe en el Señor Jesucristo hemos sido libres, ¿sí? Libres de toda esclavitud del pecado, que antes
antes movía nuestras pasiones. Y bueno, debemos aclarar dos puntos aquí muy importantes. La victoria no significa ausencia de conflicto, ¿sí? La victoria o que hayamos vencido al mundo no significa que todo va a ser color de rosa. Eso es muy importante saberlo y es muy importante tenerlo claro, porque seguir al Señor Jesucristo no es tener una vida color de rosa y que la vida se le va a arreglar a uno y que ya no va a tener problemas, y no, simplemente que tal vez en este mundo pasemos por diferentes situaciones, pero en la eternidad es donde realmente tenemos la victoria más grande que nos da el Señor Jesús. Otro punto muy importante es que hayamos vencido el mundo no significa que no vayamos a tener obstáculos en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer el libro de San Juan capítulo 16. San Juan 16, versículo 33. Amén. San Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y dice confiar, tener buen ánimo, tener fe, tener esperanza, tener gozo en el corazón ante las tribulaciones, ante las pruebas, ante las dificultades, ¿sí? Ante la aflicción que podamos tener, ¿sí? Debemos tener esa fe y esa esperanza y esa confianza en Dios, confianza en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ya venció, amén, Él ya venció el mundo, Él ya venció todo, ¿sí? Jesús quiere que tengamos paz en los momentos de tribulación, en los momentos de pruebas, ¿sí? Y ese es el propósito del Señor Jesucristo, que tengamos esa paz, esa confianza en Él. Dice confiar, ¿sí? Poner todo en las manos de Dios. No es paz afuera, no es paz en la ausencia de problemas, no es paz en la ausencia de dificultades, porque dice la palabra de Dios que en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Aflicción que pueden ser tribulación, que pueden ser pruebas, situaciones difíciles, escasez, ¿sí? Un sinnúmero de cosas que naturalmente estamos expuestos al estar en este mundo. Estamos expuestos a tener dificultades laborales, estamos expuestos a que si hay dificultad laboral, que si no hay trabajo, pues no hay dinero, y si no hay dinero no hay cómo comprar el mercado, cómo buscar el sustento, ¿verdad? ¿Sí? Y esa es la realidad de este mundo, y que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar y creer en Dios. ¿O nos hemos muerto de hambre en este momento? No, aquí estamos. ¿Sí? No nos hemos muerto de hambre, no nos hemos muerto de sed, que hemos pasado tal vez necesidades, que hemos ayunado a la fuerza, ¿sí? Que hemos pasado por un sinnúmero de situaciones, claro, situaciones difíciles, ¿sí? No quiero decir que todo haya sido fácil o que tal vez, no, hemos pasado por muchas situaciones difíciles, por pruebas, ¿sí? Por ausencia de personas, por un sinnúmero de cosas que son parte de la vida, y como estamos expuestos a eso, que estamos en este mundo y Dios no nos puede encapsular, no le va a pasar nada, protegidos, ¿no? Como en algún momento lo quieren hacer creer, y realmente no es así. Hay que hablar con la verdad. Estamos expuestos a las enfermedades, expuestos al COVID, que ya está pasando de moda, ya no sabemos, no hablamos de eso. Estamos ahora de la viruela del mono. ¿Sí? O sea, hay un sinnúmero de cosas a las que estamos expuestos por naturaleza, ¿sí? Porque esta carne es débil, porque esta carne es humana, ¿sí? Y al mismo tiempo está expuesta a todo eso. Pero ¿qué es lo que tenemos o que debemos tener en mente? Que Jesús ya ganó, que
Jesús ya venció el mundo, Jesús ya venció todo. Y así muramos, el morir es ganancia, como dice la palabra. ¿Sí? Entonces eso es una gran verdad. ¿Sí? Jesús lo ha dicho muchas veces. Y si a Jesús lo persiguieron, ¿por qué no a nosotros? Si a Jesús lo aborrecieron, ¿por qué no a nosotros? Si a Jesús lo golpearon, ¿por qué no a nosotros? Lo azotaron, lo sangraron, lo crucificaron, ¿por qué no a nosotros? Amén. Asimismo, Él no nos llama solo a creer en Él, sino también a sufrir por Él. Y es algo que debemos tener presente, es una realidad, es una gran verdad. Tendremos aflicción, pero hay también otra gran verdad, que Jesús ya venció ese mundo. Amén. Jesús es el vencedor. Y en medio de todas las circunstancias, el Señor Jesús ha traído una gran victoria. Amén. Que todo es temporal, todo es pasajero. ¿Sí? Que nos ha dado vida eterna, que nos ha dado la gloria eterna, que no importa si aquí nos persiguen y nos maltratan en esta tierra, no importa si aguantamos hambre, si pasamos dificultades, realmente eso no importa. Lo importante es continuar en el camino del Señor. Amén. Que no importa si nos odian o incluso hasta si nos asesinan, despertaremos en esa gloria eterna. Amén. Si morimos en esta tierra, despertaremos en esos lugares celestiales. Amén. Y por eso es que es esa obra del Señor Jesucristo tan importante, porque Él nos ha dado el acceso a esos lugares celestiales. Debemos ser capaces de soportar, aguantar y resistir cualquier cosa que nos llegue a nuestra vida. Amén. Que Él dice ahí, confiar, ¿sí? Tener paciencia. Porque así como los mártires de la época de Policarpo, oído a esto, que los quemaban a los cristianos, y los cristianos eran capaces de decir, no importa que nos quemen en este fuego que dura una hora, que dura un tiempo, ¿sí? hasta que muramos. Los que deben tener miedo son ustedes, que van a pasar un fuego eterno. Amén. Que van a estar en ese fuego eterno, en ese fuego que no se apaga. ¿Sí? Realmente el que debe temer es el que no tiene a Cristo en el corazón. Amén. Porque la paga del pecado es la muerte, y es pasar un tiempo en el infierno. Pero Cristo nos redimió de eso. Amén. Cristo es el que pagó ya el precio para que nosotros, los que creamos en el Señor Jesucristo, no pasemos una eternidad en el infierno con ese fuego que no se apaga, sino que pasemos la eternidad en esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Y ese es el nivel de fe que debemos tener. Pensar, como decía el apóstol Pablo, que aunque nos cueste la vida, la muerte para nosotros es ganancia. Amén. Y a nosotros tal vez a nosotros ni siquiera nos persiguen, ¿no? O sea, hasta el momento, o no abiertamente, en Colombia hay esa libertad de culto, ¿verdad? Podemos reunirnos a puerta abierta, podemos colocar alabanzas a alto volumen y alabar a Dios aquí tranquilamente, ¿verdad? Todavía tenemos esa libertad, no como en otros sitios que realmente los han oprimido, los han perseguido, o en la época de los apóstoles, o más adelante, más hacia esa época que tenían que hacer cuevas y buscar lugares subterráneos, ¿sí? Como en el oriente, allá en China y esas regiones en Corea, que tienen que hacer sótanos y allá reunirse a escondidas, ¿no? Nosotros tenemos esa libertad. Realmente no hemos pagado un precio alto, ¿verdad? Si somos conscientes, si lo vemos a la luz de la verdad, no hemos pasado por tantas tribulaciones. Eso no significa que no pasemos por situaciones difíciles, pero en medio de todo, en medio tal vez de esto que consideremos persecución, debemos tener fe. Debemos tener fe. Si tal vez nos pongamos tristes o hasta nos pongan las situaciones de mal genio, ¿sí? Que nos dé mal genio, piedra, todas esas cosas que nos pueden dar,
pero debemos tener fe y confiar en Dios y tener paciencia y esperar en Cristo. Amén. Aquí mismo va Primera de Juan, capítulo 2 nuevamente, pero el versículo 13 y 14. Primera de Juan 2, 13 y 14. Amén. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Pero realmente nosotros no somos los que hemos vencido, ¿sí? Todo lo que habla ahí son hazañas del Señor Jesucristo. Amén. La victoria es del Señor Jesucristo. Y por medio de la fe nosotros tenemos esas victorias. Amén. El que venció fue Él, pero nosotros por Él somos coherederos de esas victorias. Amén. Entonces podemos decir que, así como decía, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Hemos conocido al Señor Jesucristo. Amén. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Eso es lo que debemos tener en mente, la palabra de Dios. Amén. Y algo muy importante en el versículo 15 dice: no améis el mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Eso debemos tenerlo presente. O sea, tal vez tenemos necesidad de las cosas de este mundo y es algo claro, ¿sí? Pero no debemos apegarnos a esas cosas, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, pues que ojalá que el Señor Jesucristo no venga todavía, que porque mis familiares no han creído en el Señor Jesucristo. Bueno, eso está bien, pero hay unos que dicen, no, que ojalá el Señor Jesucristo no venga todavía porque no he disfrutado de los bienes que quiero disfrutar o de las cosas que quiero hacer en este mundo. O hay otros que dicen, no, pues voy a estar en el mundo un tiempo y ya cuando después me arrepiento, pero primero voy a disfrutar de las cosas de este mundo. Qué error tan grande que se comete ahí. Nosotros no debemos estar apegados a las cosas de este mundo, apegados a que si tenemos un carro, una casa, ¿sí? No debemos tener, eso no nos debe robar nuestra guía, nuestra orientación, pues porque nuestro destino debe ser claro. Nuestro destino no es tener casa, carro, beca, finca, yate, no. Nuestro destino es tener un lugar un puesto allá en esos lugares celestiales. Amén. Allá donde el mismo Señor Jesucristo, como decía el pastor Samuel esta mañana, que Él mismo se fue a preparar un lugar para nosotros. Amén. Y eso es lo que debemos tener en mente. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Hay una hojita adelante. Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Amén. Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Mayor es el que está en nosotros, que es el Señor Jesucristo, que el que está en el mundo, y Él ya venció al mundo. Amén. Vamos ahora al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Sí, los que somos de Cristo
preocupaciones y deseos. ¿Sí? O sea, ese es nuestro principal enemigo, el cual debemos nosotros mismos crucificar nuestra carne. O sea, debemos hacerle resistencia a nuestra carne, resistencia a los deseos pecaminosos que aún moran en nosotros, ¿verdad? Debemos resistir esas ganas tal vez que fuma, esas ganas de fumar, ¿sí? Resistir esas ganas de pecar, esas ganas de hacer cualquier pecado que el Señor piense o con cualquier acción que el Señor considere que es pecado. Y Dios nos va revelando cada paso que damos, cada día que tenemos comunión con Él, nos va revelando qué es lo que no le gusta aún de nosotros. ¿Amén? Vamos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Amén. Ahí tenemos la victoria por medio de Cristo Jesús. Él ya pagó el precio. Jesucristo ya venció. Y en medio de esas pruebas Él nos llena de valor, como dice la canción de la pastora Miller. ¿Sí? ¿Sabe? En medio de toda situación, en medio de toda prueba, Él nos llena de valor, Él nos llena de gozo, Él nos llena de paz. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Él. Si nuestra confianza está puesta en las cosas de este mundo, en el trabajo, en el dinero, en las cosas de esta vida, pues no vamos a ser victoriosos. Pero si nuestra confianza está puesta en Dios, somos vencedores. Amén. Amén. No tenemos miedo porque Cristo ya venció. Amén. Nuestra mirada debe estar en Cristo. Somos más que vencedores, no por nuestros propios méritos, sino por la obra del Señor Jesucristo. Amén. Ahora tenemos ese lugar en el reino de los cielos. Y aunque pasemos dificultades acá, sabemos que el Señor Jesucristo tiene algo mejor para nosotros. Y tal vez algo mejor en esta tierra también, ¿por qué no? Pero lo más importante es eso mejor que Él tiene en esos lugares celestiales. Amén. 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 Eso es todo por hoy. Vamos a ver. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra nos llena de aliento, nos llena de fe, nos llena, Padre, de paciencia, de paz, de gozo, a pesar de las tribulaciones y las dificultades que hayamos pasado, que hemos pasado, que estemos pasando, Padre. Porque sabemos, Señor, que tiene la victoria. Sabemos que el Señor Jesucristo venció al mundo. Y como ahora, como somos hechos hijos tuyos, Señor, como somos hijos tuyos, ahora somos más que vencedores por Cristo Jesús, Padre. Gracias por esa victoria, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, nos sostengas, Padre, con tu mano preciosa, mientras nos tengas en esta tierra. Que no permitas que nos desviemos, Señor, del camino, Señor, sino que cada día nos guíes para continuar por tus caminos, para continuar de la mano del Señor Jesucristo, que nos dirige a esos lugares celestiales que tengas para nosotros. Fortalécenos, Señor, Padre amado, y ayúdanos también, Padre, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles. Ayúdanos y fortalécenos, danos tus fuerzas, danos tu ánimo, danos tu fe, tu paz, Padre, para poder resistir y poder continuar, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora dejamos todo en tus manos, Padre. Dejamos nuestras vidas, dejamos nuestros familiares, nuestros allegados, dejamos toda situación, Padre, en tus manos, para que tú obres conforme a tu santa y perfecta voluntad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Jesús.